estado desarrollando el tema. Es un tema muy amplio, pero que muy amplio, y usualmente nosotros estamos acostumbrados a pasar rápidamente a una interpretación de la Biblia. Sin embargo, quiero decirle a los que nos siguen por radio que estos temas tienen como objetivo profundizar en lo que fue la cultura y el contexto vital dentro del cual nacieron muchos de los textos bíblicos, muchos de los textos antiguos, de tal manera que nosotros vamos a estar profundizando en ideas quizás con las cuales no está familiarizada, pero son el fondo o el contexto cultural dentro del cual nacieron los textos bíblicos, y es importante contar con ellos a la hora, por lo menos, de una investigación un poco más honda acerca de lo que estos textos pretenden, entendiendo de antemano, dejando algo absolutamente claro, y es que no debemos quedarnos solamente en la investigación del pasado, la situación del autor, la sociedad o la cultura dentro de la cual nacen los textos bíblicos. El objetivo es traerlo a nuestra vida y actualizarlo, pero no se puede actualizar ni traer a nuestra vida un texto sin antes nosotros haber hecho una investigación lo más exhaustiva posible. Nuestro objetivo entonces con estos temas bíblicos es poder profundizar en este contexto vital, en esta situación vital o trasfondo cultural dentro del cual nacieron los textos bíblicos. Israel tuvo que dialogar con otros pueblos, con otras culturas, con otras creencias, tuvo que hacerle frente a esa situación. De tal manera pues que no les extrañe lo que nosotros vamos a estar compartiendo en estos últimos días. Vamos a retomar la lectura de Romanos capítulo 1 para refrescar para los que nos siguen por radio desde el versículo 20 hasta el versículo 23. Ok. ¿Lo tiene, hermana Isabel? Claro que sí. Leemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. Hasta el 23. Amén. Ok. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Amén, muchas gracias. Esta fue la triste condición, pues, en la cual degeneró la humanidad frente a lo que fue el primer libro de Dios, como hemos dicho, el primer libro de Dios como la creación, como la vida misma, y luego, por supuesto, debe nacer lo que van a ser los textos bíblicos, pero los textos bíblicos, como nosotros debemos ver, nacen desde un trasfondo cultural, Bien, la Biblia tiene un idioma, tiene un lenguaje desde el punto de vista espiritual. La experiencia de fe viene dada en los moldes propios de lo que es el lenguaje espiritual. Si la Escritura habla de una experiencia de fe, y esta experiencia de fe viene dada dentro de unos moldes o unas coordenadas del lenguaje, a saber, el lenguaje del símbolo e incluso el mito. Espero que no se alarmen ante la expresión mito, porque no se debe entender el mito como lo que usualmente se entiende hoy. En su momento nosotros vamos a estar dando una aclaración acerca de lo que es el mito dentro de la Biblia. Dentro de la Biblia encontramos muchos géneros literarios, entre ellos la fábula, que son realidades que se tienen que identificar dentro de otras categorías. Pero
estos moldes propios del lenguaje del espíritu toman la vía del símbolo, el mito, al cual hice referencia, el rito, el ritual, y suelen aparecer, es interesante que aparecen en la narración de los hechos históricos en las principales fiestas de Israel. Si nosotros tomamos en cuenta que, por ejemplo, los ritos principales del pueblo de Israel, expresados en toda una serie de fiestas, la fiesta del Pesado, la Pascua, la fiesta de los panes hacimos o de los panes sin levadura, la fiesta de repente de los tabernáculos, de Pentecostés, todo este lenguaje y todo el rito que se llevaba se realizaba en aquel entonces estaba fundamentado en hechos históricos, estaba fundamentado en que el pueblo de Israel había salido del cautiverio de Egipto, pero el rito de la Pascua que se celebra todavía año tras año en el pueblo judío e incluso la fiesta de los tabernáculos, de los panes hacimos, no tiene otro objetivo que mantener viva la memoria histórica de los hechos dentro de los cuales Dios ha intervenido en favor de su pueblo. De tal manera que esto no se remonta a una situación inventada o imaginaria, no, se remonta a un hecho histórico en el cual Moisés y aquel grupo de hebreos salieron del cautiverio de Egipto donde estuvieron. Y el rito de la Pascua, de los panes hacimos y todo este tipo de cosas tenía como objetivo mantener viva esa memoria histórica. Nosotros sabemos pues que en días de Jesucristo eso se cumplió por excelencia, pero una vez más, ese hecho histórico de la muerte y la resurrección de Jesucristo se va a conmemorar en dos símbolos centrales de la iglesia cristiana, cuyos símbolos son el bautismo y lo que nosotros denominamos la cena del Señor. Estos dos ritos o símbolos también pretenden mantener viva la memoria histórica de la iglesia, donde la iglesia está conmemorando, está recordando, actualizando que Jesús efectivamente un día entregó su vida por nosotros. Nosotros debemos tener en cuenta todo esto a la hora de hacerle justicia a los textos bíblicos. Fíjense que estas fiestas, estas solemnidades se remontan a hechos históricos. Hay que tener en cuenta esto entonces, que el símbolo es la matriz de todo lenguaje religioso o, disculpen ustedes, de todo lenguaje espiritual, del lenguaje del espíritu. Se toma muy en cuenta la categoría simbólica. Esto es una realidad porque Jesús, hablando del reino, tuvo que emplear categorías simbólicas, recurrir a la comparación para intentar describirnos una realidad muy profunda, y sin la comparación no era posible comprenderlo. Entonces, esto tiene una importancia y esa importancia tiene que ver con la dimensión histórica en la que nacen estos textos. Nosotros debemos situar, en la medida de lo posible, debemos situarnos en esta dimensión histórica en la que nacen los textos bíblicos y cómo ellos la vivieron como una experiencia de fe. Esto requiere hacer un esfuerzo de investigación para poderlo situar dentro del propio contexto cultural. Los temas que vamos a tratar a continuación tienen como objetivo podernos situar en esos trasfondos históricos, de remontarnos a un pasado
y entrar en esa situación vital o cultural dentro de la cual nacen los textos bíblicos. Así pues que prepárese para este tipo de reflexiones que nosotros vamos a estar realizando no solamente el día de hoy, sino probablemente en los días por venir. Entonces, vamos a tener una introducción dentro de lo que es este contexto cultural vital dentro del cual nacieron los textos bíblicos, antes de poder ver un poco lo que es el desarrollo de la teología hebrea, de la teología bíblica que nos encontramos en la Biblia. Hay algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta, y es la contribución de los métodos de investigación de la Biblia, oído para los que nos siguen por radio y tienen la necesidad de profundizar cada día más en las Escrituras. La contribución de los métodos de investigación o de los métodos exegéticos, amados y amadas, nosotros debemos contar con ellos, conocerlos, emplearlos como herramientas. Sucede que si usted quiere hacer una casa o quiere hacer un edificio, usted puede tener el conocimiento, pero si no tiene las herramientas adecuadas, la tarea se le va a hacer sumamente difícil. En este momento tenemos métodos amplios, modernos, exegéticos, que están al servicio de la profundización para una mejor comprensión de ese texto sagrado que nosotros debemos honrar en la medida de lo posible, llamado Biblia o palabra de nuestro Dios. El texto de la Biblia debe ser abordado con seriedad, con respeto, debe ser abordado con seriedad y con respeto, pero debe ser investigado como todo texto, porque al fin y al cabo, cuando usted abre la Biblia, se está encontrando con un texto, con palabras escritas. Entonces, el texto de la Biblia debe ser abordado como todo texto, con los requerimientos científicos que lo puedan iluminar y que nos ayuden a interpretarlo. Esto poca importancia se le presta. A veces nosotros pretendemos abrir la Biblia y de una vez obtener todo el caudal de revelación que ella tiene. Tampoco podemos confundir nosotros, por ejemplo, investigación con revelación. No podemos confundir eso, pero la investigación es el camino a descubrir todo ese trasfondo dentro del cual nacen los textos bíblicos, y por lo cual este servidor tiene una carga enorme, ya que al tener conciencia de la importancia que tiene esto para la investigación o para la interpretación correcta y una aplicación correcta de la Biblia, a fin de que el cuerpo de Cristo pueda ser edificado, me llama la atención que a esto poca importancia se le da. No se aborda la Biblia con respeto, se aborda el capricho de cada intérprete, de cada predicador, de cada hombre, de cada mujer, y sencillamente, amados hermanos, eso es inadmisible porque nos lleva a nosotros a decir cosas que jamás las quiso decir ninguno de los autores de la Biblia. Entonces, es absolutamente necesario abordar la Biblia con juicio, como todo texto, con requerimientos científicos, un buen diccionario, un buen compendio e incluso un buen comentario, un aparato crítico a la hora de estudiar los textos bíblicos, nos van a ayudar a nosotros a iluminar nuestra mente, nos van a ayudar nosotros a interpretarlo. Cuando hablo de iluminar, no me estoy refiriendo a una categoría mística, ni a una categoría oriental, y voy a estar pendiente aquí a cada palabra que exprese, para no ser malinterpretado. Hablo de lo que la Biblia enseña, de
alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. A eso me refiero por la iluminación, por lo que el Espíritu Santo te permite descubrir de lo que están allí en los textos bíblicos, para no tener una mente oscurecida. A eso me estoy refiriendo. Entonces, estos requerimientos científicos a los cuales estoy haciendo referencia, que se debe prestar atención. Hay diccionarios de carácter histórico, hay diccionarios de carácter exegético, hay diccionarios de carácter filológico, hay diccionarios que tienen distintas orientaciones, hay diccionarios de carácter teológico, hay escritos de carácter sociológico, y nosotros tenemos que prestarle atención a todo eso, porque la Biblia, cuando abrimos la Biblia, abrimos la historia, abrimos la teología, abrimos un género literario, abrimos tantas realidades que muchas veces nosotros las pasamos por alto y conviene por lo menos decirlas. Y bueno, me gustaría llamar la atención desde este punto de vista. Entonces, fíjense estos requerimientos científicos que nos ayuden a iluminar los textos bíblicos o a iluminarnos a nosotros para poder interpretarlos. Están para este fin los llamados, por ejemplo, fíjense, tenemos los llamados métodos histórico-críticos, donde hay que contar con ese tipo de método, de acercamiento a la Escritura, donde se toma en cuenta el método histórico crítico y nos va a poner en contacto esto con el momento en que el texto se escribió, se fue formando. Pero también tenemos lo que es la crítica literaria, donde se van estudiando géneros literarios que aparecen en la Biblia. Yo he visto cómo muchas veces, y he oído, se leen pasajes de la Escritura y se leen de manera literal cuando son categorías simbólicas, cuando son otro tipo de géneros literarios, y entonces se interpretan al capricho y despecho de quien esté hablando. Entonces, a veces mucha gente habla para, qué sé yo, habla para sin claridad, para no decir otras cosas, sin claridad. Entonces, es muy importante para nosotros, a la hora de fijar nuestros ojos en el texto, a veces nosotros estamos leyendo, y por ejemplo, Filipenses, capítulo 2, del verso 5 hasta el 11, es un himno, es una canción, pero muchas veces no nos enteramos que estamos frente a un himno. Entonces lo leemos, lo analizamos. Las parábolas nacieron para ser oídas más que para ser leídas o estudiadas. Porque el contexto vital dentro de la cual las expresó Jesús fue en un diálogo. Y se la expresó a personas del vulgo. Entonces las parábolas cuando nacieron para ser contadas, para ser habladas, más que para ser analizadas o investigadas. Esto no vayamos a pensar que yo estoy diciendo aquí que no tenemos que estudiar las parábolas. Por supuesto que ahora son un texto escrito para nosotros en un momento distinto, en una cultura distinta, y se impone para nosotros estudiar las parábolas. Pero resulta ser que para yo poder estudiar las parábolas, yo tengo que estudiarlas dentro de una categoría hebrea llamada masal. Ahora, ¿qué era un masal? Es algo distinto a cuando nosotros tomamos la Biblia y la interpretamos dentro de la hermenéutica griega. Entonces la hermenéutica griega te separa el símil, la metáfora, la fábula, te separa la alegoría, te va separando todo este tipo de cosas, mientras que el masal, lejos de separarlas, las agrupaba. Entonces nosotros tenemos que entrar dentro de este tipo de categorías, conocerlas,
a la hora de nosotros poderlas interpretar, de nosotros podernos acercar, y para eso están esos llamados métodos históricos críticos, la crítica literaria, donde nos pone a nosotros en el terreno correcto de poder diferenciar lo que es el género poético, por ejemplo, en los textos de la Biblia, y cuáles son las categorías adecuadas para nosotros poderle dar un tratamiento más juicioso a la Biblia. La Biblia ha sido el libro más bondadoso del mundo y ha sido el libro más maltratado muchas veces. ¿Cuánto maltrato nosotros le hemos dado a los textos bíblicos que los consideramos palabra de Dios y realmente lo es? Lo es, pero es palabra de Dios dentro de una investigación seria, y esa investigación tiene que ver con una búsqueda del rostro de Dios. No vamos a negar aquí los elementos espirituales como la oración, como el apartarnos para Dios, pero nos vamos a apartar para estudiar, amados hermanos, para tomar en serio esta situación. Entonces, fíjese usted, por ejemplo, el género poético. Nosotros tenemos que entender que dentro del género poético está el paralelismo sintético, el paralelismo sinónimo, el paralelismo antitético. Nosotros tenemos que aprender a leer los textos bíblicos dentro de esas categorías, porque así la entendieron los judíos, así la citaron los judíos, así la escribieron los judíos, así la interpretaron los judíos, así la reveló el Espíritu Santo. Entonces nosotros, tomando en consideración estos elementos, nos vamos a encontrar en mejores condiciones a la hora de nosotros poder hacerle frente a un estudio tan bello, tan hermoso como es el de los textos bíblicos, y al mismo tiempo nosotros vamos a estar edificando el cuerpo de Cristo, no lo vamos a estar regañando, golpeando, maltratando, cayéndole encima continuamente. Nosotros estamos exigiendo y atando cargas pesadas a las personas que a veces nosotros ni con un dedo las podemos mover. Esto lo expresó Jesús a personas que eran sumamente religiosas. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que muchas veces yo, como pastor, no comprendo la Biblia, entonces lo que doy es lo que yo entiendo, y bueno, entonces le exijo a las personas que sean algo o que practiquen algo que yo todavía no practico porque realmente no lo comprendo. Entonces se trata pues de esto, de ir tomando en consideración este tipo de situaciones. En estos días, y voy a presentar un ejemplo, solamente un ejemplo para el desarrollo. Yo quiero ahondar en el contexto vital dentro del cual nacen los textos bíblicos, y bueno, todavía no he podido entrar al tema, estoy intentando introducirme dentro de él. Vamos a decirles antes que nada que estamos transmitiendo a través de 92.7 FM en Bendición, su programa Cátedra Bíblica. Debemos recordarles que puedes escribirnos para pulsar tu opinión a través del 0412-636-9658. Fíjense algo, nosotros, si nos ubicamos en 1 Corintios, en el capítulo 13, este capítulo tan excelente como es el tema del amor, nosotros vemos aquí un ejemplo de la importancia de tomar en cuenta el trasfondo cultural. 1 Corintios capítulo 13, versículo 12, dice, porque, vamos a permitir a hermana Isabel que lea ese texto, por favor. Ahora vemos por espejos, oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Amén. ¿Por qué Pablo aquí nos habla de un espejo y nos habla de ver oscuramente? ¿Por qué Pablo habla de conocer en parte? ¿Cuáles son los motivos que tiene el apóstol Pablo para referirse a este espejo? Vamos a dejar esta pregunta a fin de buscar respuesta. ¿Por qué Pablo se refiere a esto de ahora vemos por espejo, oscuramente? Fíjese para que usted vea la importancia de tomar en cuenta el trasfondo cultural desde el cual escribe el apóstol. ¿Qué clase de espejo es este? ¿A qué se refiere
el apóstol Pablo cuando está hablando de este ver por espejo oscuramente? Dejamos esa pregunta al aire para pulsar la opinión de los hermanos y hermanas que nos siguen. Así que participe pues y díganos a qué se refiere el apóstol Pablo con este ver por espejo oscuramente. Entonces, revisar lo que es la crítica literaria, la crítica histórica, revisar la historia de las formas, de los géneros e incluso lo que fue la redacción y formación de los textos. Eso nos va a ayudar a entrar en el texto y, escuche esto, a discernir las etapas de su composición, porque los textos bíblicos tuvieron etapas dentro de las cuales se compusieron. Un estudio muy interesante es el estudio cronológico del momento en el cual fueron apareciendo los textos bíblicos, no solamente como testigos de la revelación y de la inspiración de Dios, sino como un testimonio vivo del momento en el cual esos textos tenían algo que decirle a la sociedad que los leía, a la sociedad a la cual se les escribía. Entonces tenemos el reto de entrar en el texto a fin de discernir las etapas de su composición, identificar sus fuentes, su situación vital, originaria, es decir, ese contexto vital dentro del cual nacieron, y al final configurar la intención de su autor, que en el fondo siempre debemos buscarlo, la intención con la cual escribe el autor y la comprensión que tuvo el lector. Entonces, debemos procurar entrar en esas distintas etapas de la composición de los textos bíblicos. Por ejemplo, las cartas de Pablo fueron escritas primero que nuestros evangelios. Y a veces nosotros, para poder comprender muchas cosas, debemos estudiar primero las cartas de Pablo y luego ir a los evangelios. ¿Por qué? Bueno, porque es el primer testigo que nosotros tenemos reflejado en el Nuevo Testamento acerca de lo que fue la fe de los primeros cristianos, y a veces nosotros nos cuesta poder comprender esto. Entonces, discernir estas etapas de la composición a fin de identificar sus fuentes, su situación vital, originaria, y finalmente configurar la intención de su autor y lo que pudo comprender el lector. Esto tiene que ser buscado. El texto hay que liberarlo. El otro día teníamos una consigna: liberemos a la Biblia. El texto hay que liberarlo de todas esas lecturas fundamentalistas y empobrecedoras de la Escritura, que muchas veces, hermano, lejos, la Biblia a veces, ella no nace con el objetivo de encadenar a las personas, pero a veces, amados hermanos, las personas viven encerradas en prejuicios, y esos prejuicios los justifican a partir de la Biblia misma. ¿Por qué sucede eso? Por lecturas fundamentalistas y empobrecedoras de las Escrituras, es decir, no entran en la comprensión del texto, entonces las personas viven con una interpretación de la Biblia paupérrima, hay que decirlo, una interpretación de la Biblia muy, pero que muy pobre. Entonces, es importante, pues, este tipo de estudios porque nos permiten entrar en la hondura de los textos bíblicos. Como es que nos dice la comunidad cristiana en esta mañana, que tienen que decirnos mediante la mensajería de texto. No, por aquí lo que nos ha llegado hasta ahora dice: bendiciones de Dios, mis amados, estoy triste, empiezo a trabajar en el turno de la mañana y no los voy a oír, pero sé que el Señor los seguirá dándole más sabiduría en la palabra. Sigan así. Es Mari de Cuba. Amén. Dios te bendiga, hermana Mari. A mi hermana Mari lo que le puedo aconsejar es: mi hermana, si su teléfono tiene radio, póngale los auriculares, usted se va para su trabajo escuchando el programa. Amén, claro que sí. Bueno, continuamos nosotros entonces. La preocupación por leer la Biblia desde la situación vital
donde ella nació, es que nos permite, hermanos, que no nos estén cayendo a mentiras, que no nos estén diciendo cuentos, cuando nos dicen, no, pero es que la Biblia dice esto, esto, esto y esto. Sí, eso dice la Biblia, pero ¿qué está enseñando el pasaje? Esa es la preocupación que tenemos a la hora de leer la Biblia dentro del trasfondo en el que ella nació. La hermana Isabel nos quiere leer un mensaje de texto. Ok, ya va. Por acá dice así. Buenos días, mis amados, que Dios los siga bendiciendo. La palabra de Dios es comparada como un espejo. Al alterarla y tomar nuestras propias ideas, la oscurecemos. Es Janet. Bueno, hermana Janet, gracias por su opinión. Sigan opinando. Fíjense la opinión que tiene la hermana Janet del texto bíblico que acabo de citar. Sigan opinando, interactuando por nosotros. Estamos probando nuestra capacidad de investigar los textos bíblicos antes de interpretarlos. Mire, si ese texto no se investiga antes de interpretarlo, le aseguro que se van a estar chocando, se van a estar estrellando vez tras vez en la interpretación del texto. Ahí tenemos nosotros una interpretación del texto bíblico. Esperamos pues que nos sigan escribiendo. Esta es la preocupación por leer la Biblia desde la situación vital, desde el momento del autor y el lector, que es el momento cuando el texto realmente nace y cuando el Espíritu Santo está actuando para que el texto nazca como una norma para regular nuestra fe. Entonces es muy importante porque si el texto tiene algo que decirme a mí, a mi vida hoy, bueno, para empezar yo tengo que saber lo que el texto le dijo a la persona que lo leyó allá. Por ejemplo, aquí, 1 Corintios capítulo 13, versículo 12, cuando el apóstol Pablo está escribiendo ahí, ¿qué le quiere decir él a los corintios? Eso es importante que nosotros podamos reflexionarlo. ¿Qué es lo que Pablo les quiere decir exactamente cuando le dice ahora vemos por espejo oscuramente? Por acá le dice, viendo como por un espejo a oscuras son las malas interpretaciones de la palabra de Dios. Ok, otra opinión, las malas interpretaciones de la palabra de Dios, que a eso se refiere el ver por espejo oscuramente. Sigan participando, sigan opinando. Fíjense ustedes, vamos a ver desde el ejemplo mismo la importancia que tiene para nosotros sumergirnos en la cultura y el momento en que los autores escriben los textos bíblicos. Si no, amados hermanos, usted no entra en la comprensión del texto en forma alguna. Se queda fuera de la comprensión del texto bíblico. Y esto es lo que quiero rescatar. Pues fíjese, si yo no entro en la comprensión del texto, a mí me dicen lo que quieran y yo lo creo. Me dicen lo que quieran y yo me voy formando en eso y me voy formando dentro de la tela vieja, dentro del vino viejo, me voy formando dentro de cargas que me están atando, pero que no tienen nada que ver con lo que el Espíritu Santo de Dios está revelando. Y entonces cuando nosotros venimos a ver, tenemos una iglesia llena de prejuicios, tenemos una iglesia que anda imponiendo y no enseñando. Nosotros tenemos que prestarle más atención a la lectura seria y a la investigación seria de la Biblia, hacia la situación vital, hacia el momento dentro del cual escribieron los autores de la Biblia y tomar en cuenta los lectores. Es un insulto a Dios, cuando un predicador no examina seriamente la Biblia y anda diciendo sencillamente lo que a él o a ella se le antoje. Y entonces nos paramos después a estarnos luchando con la gente. No, hermano, usted no necesita estarse luchando con nadie. Usted lo único que necesita es estudiar con seriedad la Biblia. Pero a veces somos vagos, somos negligentes, no somos serios a la hora de estudiar la Biblia. Entonces, eso, hermano, necesita acabarse. El Espíritu Santo me da la revelación. Se acabó. Ah, sí, el Espíritu Santo te da la revelación, durmiendo hasta las 10 de la mañana. El Espíritu Santo te va a dar la revelación.
estudiando la Biblia cuando vienes a la emisora. El Espíritu Santo te va a dar la revelación, estudiando la Biblia cuando le tienes que dar la cara al pueblo, pero mientras tanto la Biblia anda por ahí. El Espíritu Santo me va a dar la revelación, pero a veces me van a perdonar, hermano, pero es que yo tengo que decirlo, si no lo digo me da algo. El Espíritu Santo te va a dar la revelación, pero no tomas en cuenta un diccionario bíblico. El Espíritu Santo te va a dar la revelación, pero no entiende ni siquiera lo que es un compendio. El Espíritu Santo te va a dar la revelación y quieres que la gente invierta en tu ministerio, pero tú no inviertes en los dones y el talento que Dios te ha dado, no tomas en cuenta a Dios porque no te preparas en el llamado que Dios te hizo y estás esperando que el Espíritu Santo haga lo que tú tienes que hacer. Ya Él hizo lo más importante, que fue convencerte de pecado, pero no está en la lista que te tenga que convencer de tu vagancia o de tu negligencia. Nosotros tenemos que tomar muy, pero que muy en serio esto. Debemos prestarle atención. A veces yo veo el nivel de investigación, no solamente por tu nivel de oración, eso es algo privado. Usted no tiene que presumir de cuánto usted ora o en qué momento usted ora, pero mi hermano, tiene que preocuparse por tener una buena biblioteca, por tener, no me estoy refiriendo a una madera, no, me estoy refiriendo a un conjunto de libros que te ayuden a estudiar la Biblia con seriedad y en profundidad, para que cuando usted se pare frente al pueblo tenga algo que enseñarle y que decirle. Si el hacha pierde su filo, el leñador tiene que emplear más la fuerza. Bueno, tenemos muchos ministerios que son hachas sin filo. Son hachas sin filo, entonces a la hora de cortar el árbol tienen que vivir maltratando al creyente, infierno, lago de fuego, estás perdido, no estás buscando a Dios, tú lo que estás es, bueno, yo no entiendo qué es lo que está pasando, Dios mío, decía un personaje muy importante aquí que tuvo, miren hermano, es algo tremendo, yo el otro día comparaba esto y hacía la comparación de cómo se puede educar el pueblo. Realmente se puede educar el pueblo si nosotros profundizamos realmente nuestra historia. La iglesia tiene una historia, la Biblia tiene una historia y esa historia me interesa a mí y el que va a la iglesia también le interesa esa historia, pero a veces nos paramos nosotros a contar más chistes desde el púlpito, a distraer a la gente desde el púlpito y a hablarles de nosotros. No, yo no soy testigo mío, yo soy testigo de Cristo. Entonces nosotros tenemos que tomar en serio en consideración esto. Vamos a ver si la gente ha podido ya descifrar el misterio o si se lo van a dejar al ayuno y la oración, ese texto bíblico que está ahí. Por acá dice, ¿quiere decir, Pablo, que pongamos el retrovisor para leer el pasado, profesor Ángel? Gloria a Dios. Está un poco, está mejor. Hermana, feliz día. ¿Cómo se fue la luz? ¿Cuáles son los textos, hermano César? Dios le bendiga. Seguimos, hermano César, en Romanos capítulo 1, versículos 20 al 23. Estamos estudiando la Biblia dentro del contexto vital o de dentro de la cultura y el momento en el que nacen los textos bíblicos, transmitiendo a través de 92.7 FM en Bendición y su programa Cátedra Bíblica. Por acá dice, Dios le bendiga. Hay muchos que usan la Biblia de desodorante y se echa a reír. Y es para escudriñar, porque en ella hay vida eterna. Buen día. Amén, claro que sí, es así. Cuando estamos en los caminos del Señor debemos hacer el bien y mirarnos en el espejo del que no hace la voluntad de Dios y anda en oscuridad. Bendiciones, soy el hermano Ramón Fuente, Cristo te ama. Bueno, hermano Ramón, gracias. Miren todas las visiones que nos han llegado del texto bíblico, ¿no? Pero hasta ahora no han tocado la cultura ni el contexto dentro del cual nace el texto. Miren ustedes lo tremendo y agradecemos la participación. Siga participando, díganos a qué se refiere el apóstol, qué quiso decirle Pablo a los Corintios cuando le dijo, ahora vemos, se está incluyendo él, ahora vemos por espejo, oscuramente. Síganos escribiendo. Ok, por acá dice, los guerreros de Dios se conocen porque oran, esperan, creen, se esfuerzan, son valientes
y avanzan donde otros caen. Tú eres uno de esos grandes guerreros, así que avanza. Buen día. Gracias. Ok, es lo que nos ha llegado hasta ahora, pastor. Amén. Bueno, hay lecturas de la Biblia eclesiásticas, hay lecturas piadosas, hay lecturas folclóricas, hay lecturas dogmáticas, hay lecturas de la Biblia que son fuertemente religiosas y hay lecturas de la Biblia que son críticas. La intención de este autor en o de este servidor en este momento es orientarnos hacia una lectura crítica del texto bíblico y por supuesto tener una lectura eclesiástica, es decir, una lectura desde la iglesia. La iglesia está capacitada para interpretar los textos bíblicos que tiene el Espíritu Santo que le va a guiar a toda verdad, pero fíjese, aquí estamos presentando un ejemplo para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y le aseguro que el Espíritu Santo le va a guiar a toda verdad si usted estudia el pasaje, pero si no estudia el pasaje, ¿cómo esperamos nosotros que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad? Mire lo que dice por acá, dice: buenos días, pastor, las cartas paulinas son como llamadas en la que se oye un solo lado de la bocina, pero el otro lado es desconocido. En el estudio serio y comprometido es posible conocer ese lado desconocido. Bendiciones. Amén, claro que sí. Sigan opinando, por favor. Todavía, oye, Dios mío, Señor Jesucristo, tienes que revelarle a alguno el pasaje, Dios mío, por favor. Por acá dice: se refiere a que nuestro conocimiento es imperfecto, pero un día conoceremos a Dios cara a cara, como Él siempre nos ha conocido. Es la hermana Xiomara. Bueno, la hermana Xiomara está cerca, es un conocimiento imperfecto, pero quiero que tratemos el tema del espejo, por favor. ¿Por qué vemos por espejo oscuramente? Pablo, ¿qué me quieres decir? Gloria a Dios. Entonces, eso es importante para nosotros. Estoy esperando que me escriban, por favor, que opinen, que participen. Gloria al nombre del Señor. Bueno, fíjense, amados hermanos y hermanas, vamos a tener que develar el misterio. ¿Develamos el misterio, hermana Isabel, o le damos oportunidad a la audiencia para que sigan opinando, sigan escribiéndonos y participando? ¿O develamos el misterio mañana? Bueno, mañana no hay programación. Entonces vamos a tener que develar el misterio el viernes o la semana que viene. ¿Qué hacemos? Vamos a develarlo el viernes, pastor. El viernes. Así le damos a nuestro Así le damos chance a la audiencia que investigue. Gloria a Dios. ¿A qué se refería Pablo cuando decía ahora vemos por espejo? Fíjese la importancia de entrar en el contexto. Y yo me comprometo a que el hermano que me traiga la respuesta, aquí le esperan 2 CDs. Ah, bueno, gloria a Dios. Ya listo. Quedó para el día viernes. Así que los que tenían ganas de oír la interpretación del texto, pues se van a quedar con las ganas hasta el viernes, porque alguien va a tener la interpretación correcta y yo no voy a necesitar develar ningún misterio. Fíjese que allí lo que va a intervenir va a ser la investigación seria, profunda y comprometida. Bien, nosotros en los minutos que nos quedan vamos a introducirnos al tema que realmente yo quiero entrar. Por acá dice: buenos días, pastor Henry, disculpe, ¿me podría dar el texto? Oye, es que no estaba escuchando la radio hasta ahorita, por favor. Ok, estamos en Romanos capítulo 1, versículo 20 hasta el 23, y tenemos una pregunta al aire, y obviamente para el día viernes se va a estar explicando a qué nos estamos refiriendo. La pregunta está basada en 1 Corintios capítulo 13, versículo 12. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice ahora vemos por espejo oscuramente? ¿A qué se refiere Pablo cuando dice eso? ¿Por qué razón? Él dice ahora vemos por espejo oscuramente. Entonces, para el día viernes, a menos que lo descifren el día de hoy, nosotros vamos a estar cerrando esta trivia, pero nació hoy así. Bien, en los minutos que nos quedan, nosotros vamos a ver Israel y la iglesia, que gracias a ellos
nacen los textos bíblicos desde el punto de vista humano, porque el autor por excelencia de toda la Biblia obviamente sabemos que es Dios, pero se va a dar en el contexto de estos dos pueblos, como es el pueblo de Israel y la iglesia. Ahora, ellos no estuvieron solos, con ellos habían otros pueblos y había una cultura. Nosotros queremos sumergirnos, escuche bien, sumergirnos fuertemente en ese mundo desconocido, completamente desconocido para nosotros, así que prepárese porque vienen cosas tremendas desde este punto de vista. Los que les guste, pues, el estudio de lo que es la cultura y la historia antigua. Hubo, por ejemplo, en el territorio conocido como la Medialuna Fértil, en el Oriente Medio antiguo, existían mitos acerca de dioses que morían y resucitaban. Esto se encontró tanto en Mesopotamia, que significa entre ríos, y apunta hacia el río Éufrates y el río Tigris, por donde algunos dicen que estuvo la cuna de la civilización, entre la llanura de Sinar, donde más tarde se va a hacer la Torre de Babel. Entonces hubo en ese territorio conocido como el Fértil Creciente, existió este mito acerca de dioses que mueren y resucitan. Universalmente conocido es este mito y se encuentra en formas literarias diferentes. Se celebra a través de ritos, desde Egipto hasta Mesopotamia. Fíjense ustedes que los ríos eran muy importantes en la antigüedad. Tal era el caso del Nilo, que decía que el Nilo, Egipto era un regalo del Nilo, o sea que Egipto existía gracias al Nilo, y lo mismo se podía decir de Mesopotamia, el caso del río Éufrates, el Tigris, la importancia que tuvieron para la civilización. La civilización antigua dependía principalmente de dos formas de vida, como eran la agricultura, que dicen que puede ser la forma de vida más antigua, que eran los recolectores de semillas, y el caso de la ganadería. Era absolutamente necesaria el agua, pues entonces las formas de vida se realizaban alrededor de donde hubiese agua. Por eso la importancia de nosotros poder estudiar esto, y tomando en consideración que el tema de la agricultura y el tema de la ganadería eran asuntos extremadamente importantes, ustedes van a ir viendo cómo los mitos y los ritos alrededor de los dioses tenían que ver principalmente con esto. Después vamos a ver en ese contexto la fiesta de la cosecha, la fiesta de las primicias, vamos a ir viendo fechas importantes como en abril para el caso de la primavera, para en diciembre también el tema del año nuevo y estas celebraciones y tantas cosas que todavía continúan presentes en este tiempo, pero se mantienen disfrazadas y muchas veces no se les presta atención. Entonces, estas formas de celebración o de ritos estaban presentes en rituales, en toda una simbología, desde Mesopotamia hasta Canaán, y Israel tuvo que convivir con toda esta situación. El tiempo, pues, para nosotros está llegando al final. Yo me voy a despedir para que los minutos que nos quedan, la hermana Isabel pueda darle paso a los mensajitos que tenemos allí y ella hacer el cierre del programa. Bendiciones. Ok, por acá rapidito dice, quiere decir que ahora va a conocer cuál fue su vida pasada. Por acá dice, el espejo es el alma. Por acá también dice, hermano, déjelo al aire, quiero participar. La pregunta, ¿no? El apóstol Pablo decía que ahora nos vemos nosotros mismos oscuros. El espejo se usa para referirse a cualquier superficie suficientemente lisa y regular que refleje de manera uniforme los rayos de la luz y que por ello
parece metálico, es Kimberly. Por acá dice, se refiere a las cosas invisibles del Señor, su eterno poder, él no hace ver. La respuesta de la hermana Kimberly es como parece la parte científica, pero Sí. necesitamos el fondo cultural del Sí, texto. señor. Ok, la pregunta está en Primera de Corintios 13:12. Ese es el texto. Ok, Amén. por acá dice, Dios le bendiga, pastor. Santiago 1:23 dice que, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Amén, claro que sí. Bueno, eso es lo que nos ha llegado hasta ahora. Recordándoles que estuvimos laborando para ustedes en la Gerencia General Oscar Rebolledo Fuentes, el bendecido Dieguito Bogado en los controles, estando pues él, y en los micrófonos sus servidores Isabel Palacio y Enrique Contreras, todos bajo la dirección general de nuestra querida Mercedes Fuentes. Se les quiere, chao, chao, hasta el viernes. Aprendí el valor de tus palabras. Contigo aprendí que me hace bien oír tu voz. Esta es mi